Hacemos un alto ahora y tomamos un momento para orar, porque es demasiado fácil volvernos académicos, teológicos, y a veces el orgullo también nos puede ganar, ¿no es cierto? Y tenemos que siempre volver a Dios y decir: Señor, ayúdame a entender. Soy como un niño aprendiendo cosas muy profundas y no quiero equivocarme en mi ignorancia. Y necesitamos constantemente volver al Padre y decir: Padre, quiero conocer a tu Hijo, pero quiero conocerlo con tu ayuda, no con mis esfuerzos carnales. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él nos dé esa tranquilidad ahora para escuchar la tercera clase. Padre, tu palabra dice que tú eres el Dios invisible, que habitas en esa luz tan brillante que nadie puede penetrar y ver todo lo que tú eres. Tu Hijo es la imagen de tu persona, pero como Él bien dijo, nadie conoce al Padre aparte del Hijo. Gracias, Señor, que tú has querido revelar el Padre, pero confesamos, Señor, que no entendemos todo. Pero pido ahora, Señor, que a la luz de tu palabra tú nos puedas guiar por tu Espíritu para ir estudiando y entendiendo algunas cosas más. Padre, guárdanos del peligro latente del orgullo, de pensar que sabemos mejor que otros. Padre, que el estudio nos lleve a la humildad, a reconocer que hay tanto que no sé. Y Padre, que en ese marco de humildad podamos estudiar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, vamos a leer Colosenses 2, del versículo 8 en adelante, el tema del peligro del engaño espiritual. ¿Qué estaba pasando en Colosas? ¿Qué le estaba preocupando a Pablo? Él ahora empieza a darnos a entender algo de esa preocupación. Escribe lo siguiente: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose
en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Ahora, en la Reina Valera, vamos a ir viendo aquí, en la Reina Valera, según la traducción de la Reina Valera, el apóstol Pablo aquí hace 3 exhortaciones fundamentales. En versículo 8, nadie os engañe. En versículo 16, nadie os juzgue. Y en versículo 18, nadie os prive. Y según los comentaristas, la manera que Pablo escribe aquí indica lo siguiente: si permitimos a las personas juzgarnos, y si permitimos a las personas privarnos del premio de la salvación, vamos a terminar engañados. Esa es la idea aquí. El engaño espiritual se va a dar cuando permites a personas juzgarte y privarte del premio de la salvación. Así que el apóstol Pablo está preocupado por estas 3 cosas. Vamos a empezar entonces con la fuente del engaño espiritual, en versículo 8. Y puedo notar aquí que el apóstol Pablo señala 4 elementos de esta fuente del engaño espiritual. El problema fundamental en Colosas es que estaban básicamente enseñando una salvación por esfuerzo humano. Y cualquier distorsión de la salvación que pone el énfasis en lo que el hombre va a hacer, o la mujer, nos termina desviando del Señor Jesús y la obra de Cristo en la cruz. Y frente a todo eso, el apóstol Pablo es enérgico en versículo 8. Nadie, pero nadie os engañe. Ahora, cuando Pablo está hablando aquí de engañar, Pablo no está simplemente hablando de algo medio intelectual, académico, que podría en alguna manera engañarte. Pablo está hablando de algo altamente peligroso. Porque según los comentaristas, el verbo aquí para engañar se usa en otra literatura para llevar a una persona como prisionero de guerra, o tomar una persona como botín de guerra. Y Pablo dice, no permitas a nadie hacer eso. Ya he comentado, hermanos, de lo que está apareciendo en Perú como la promoción de ciencias bíblicas. Ahora, yo no tengo nada en contra de una ciencia bíblica que realmente sea bíblica y científica. Pero lo que está pasando, hermanos, hoy en día, y ustedes tienen que estar alerta a esto, es que hay seminarios y personas que usan este término ciencia bíblica y no son ni bíblicos ni científicos. Nos están engañando con pseudociencia. Permítame explicarte el gran peligro de esto. Hace unos meses en Trujillo, un hermano me llamó diciendo, pastor, necesito hablar con usted. Y dije, bueno, ven a la casa. Y normalmente cuando personas piden hablar contigo, o es para una consejería personal o para invitarte a una conferencia. Y yo esperaba que el hermano iba a venir solo. Grande fue mi sorpresa cuando el hermano llegó con como 3 o 4 hermanos más. Una delegación había llegado. Así que me di cuenta, ¿no? Esto es algo
poco serio. Así que les invité a pasar a la casa, nos sentamos y, hermanos, ¿en qué les puedo servir? Lo que me contaron me asustó tremendamente. Me dijeron, pastor, un hermano de nuestra iglesia, y mencionó su nombre, un hombre con quien yo he trabajado en conferencias y otras cosas, él se ofreció hace un tiempo enseñarnos la Biblia en forma más profunda. ¿Y cuál es el problema? Bueno, pastor, él nos enseña cosas un poco raras. Y dije, ¿cómo qué? Y él dijo, bueno, me dijeron, bueno, como por ejemplo, ese relato que Cristo sanó al siervo del centurión. Resulta, según este hermano que estaba enseñando, que no era el siervo del centurión, era el amante del centurión. Y pastor, queremos saber si tiene razón el hermano o porque no nos parece bien, pero no sabemos cómo contestar. Así yo quedé asustado. Y hermano, y este hermano que está enseñando, ¿de dónde ha sacado esto? Me sacó la separata. Yo tengo una fotocopia de la separata. Y el título era Ciencias Bíblicas. Enseñado por internet. Desde el Perú. Y leí en la separata. Decía lo siguiente. La palabra ahí en Mateo para siervo es país. Y esa palabra significa amante. El centurión tenía su amante, que era muy como en ese tiempo, que los soldados, luego las esposas, tenían un varón con quien se acostaban para tener relaciones sexuales. Y que por eso el centurión estaba avergonzado, no quería comprometer a Cristo con que venga a su casa, y dijo, sánalo a la distancia. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Ciencias bíblicas? Digo, bueno hermano, vamos a ver qué dice Strong's. Ya, la concordancia Strong's. Vamos a buscar la palabra país en Strong's. Lo puedes hacer en 2 minutos. Sacamos la concordancia, buscamos país en Mateo. La palabra país se usa en varios textos de Mateo. Se usa en Mateo 2, de los niños que Herodes ordenó matar. Se usa en Mateo del Señor Jesús como el siervo de Jehová. Y rápidamente vimos varios textos en Mateo donde claramente la palabra país no significa amante. La pregunta es, ¿cómo una separata de una universidad y seminario argumenta que país significa amante? ¿Sabe de dónde viene? De un libro que Clee publicó hace unos años. El Evangelio Subversivo de Tom Hanks, publicado por Clee por el año 2012. Ese libro es una barbaridad. Por Tom Hanks, una persona de otra identidad sexual, para ponerlo así. Y lo que Tom Hanks hace en ese libro es escribir un comentario del Nuevo Testamento, supuestamente señalando todas las referencias a las minorías sexuales. No tiene nada de bíblico y nada de científico. Y todo es para engañar a la iglesia cristiana. Así que esos hermanos se fueron un poco más tranquilos, sabiendo que lo que habían escuchado antes era cierto y esto era una barbaridad. Yo quedé con una gran carga. ¿Qué carga? Esos hermanos tenían a alguien a quien podían consultar. ¿Y cuántos líderes en Perú estarán estudiando ciencias bíblicas y no tienen a quien consultar y ya están cambiando su teología en forma radical? Porque ahora no puedes confiar
ni en grandes casas de publicación evangélica. Y menos puedes confiar en lo que pasa por ciencias bíblicas en América Latina. Hermanos, esto no es algo nuevo. Satanás viene queriendo engañar a la iglesia por siglos. Y aquí Pablo dice, no dejes que nadie te lleve como prisionero de guerra. Es lo que están queriendo hacer. Esas personas que promueven las ciencias bíblicas, escuchen bien, ellos no les interesa que tú sepas la Biblia. No les interesa eso para nada. Lo que quieren hacer es conquistar tu mente y tu corazón, llevarte cautivo a su teología progresista. Porque ellos saben, eso destruye la iglesia. Y por eso, hermanos, es tan importante que estemos alerta. Ahora, si miramos al versículo 8, ¿cuál es el peligro? Vamos a analizar un poquito esta mañana el peligro. Pablo dice, nadie os engañe. Muy bien, ¿de dónde viene el engaño? En primer lugar, por medio de filosofías. Ahora, como dije antes, filosofía es algo neutral, ¿ya? El creyente no tiene por qué tener temor de una verdadera filosofía. Me encantaría poder enseñar filosofía a la iglesia, que los hermanos aprendan a analizar filosóficamente y conocer la historia de la filosofía. Pero en el tiempo de Pablo habían filosofías anticristianas. Una de esas filosofías era el neoplatonismo, que el primer siglo era muy fuerte. Y Pablo dice, estos pobres hermanos en Colosas, sin mucha educación, llegaba alguien de la Odisea o de Hierápolis o de Éfeso mostrando sus grandes títulos como filósofo, y los hermanos en Colosas, ya pues tiene que ser cierto, ¿no? Que es exactamente lo que pasa en Perú. Tú escuchas a alguien, tiene un doctorado en alguna universidad y piensas, ya esto tiene que ser bien, bueno. Y si dice algo que tú no has escuchado antes, piensas, ¿y quién soy yo para criticarlo? Él tiene su doctorado, yo no tengo ni un bachiller en teología. Y te quieren chantajear intelectualmente. Y Pablo quiere ayudar a esta iglesia en Colosas, que no se dejen chantajear por filósofos. Les quieren engañar, dice Pablo, a través de filosofías. La segunda palabra, huecas sutilezas. Aquí la palabra sutileza significa engaño. Hermanos, hay sutilezas cristianas que no es un problema. Es decir, hay diferentes interpretaciones cristianas, sutilezas de la teología, que no es un problema. Por ejemplo, escatología. ¿Eres amilenial o premilenial o postmilenial? Bueno, hay sutilezas ahí, ¿no es cierto?, en la escatología. Bueno, como creyentes podemos tener diferentes énfasis escatológicos y no pasa nada porque la salvación no se pierde o se gana por eso. Pero Pablo no está hablando de esa clase de sutileza secundaria. Pablo está hablando de algo vano, kenos en griego, algo vano que engaña a las personas. ¿Qué más? Aquí tenemos también tradiciones, ¿no es cierto? Tradiciones de los hombres y finalmente los rudimentos del mundo. Ahora permítame resaltar algunas cosas aquí que por falta de tiempo no puedo profundizar todo, pero permítame señalar algunas cosas a lo menos. En primer lugar, noten el énfasis humanista en todo esto. El énfasis humanista. Son tradiciones de los hombres. Son seres humanos queriendo engañarnos. Y por eso era un peligro para la iglesia en Colosas. ¿Qué eran estas tradiciones? La palabra tradición, en griego aquí, paradosis, la palabra significa dar a otro para entregar a otro.
paradosis. Es como esa carrera de lo que se llaman los postes en español, donde pasa la batuta a otra persona y la persona pasa a otra, la posta. Ya, ¿ok? Ahora, Pablo dice, hay tradiciones humanas, es decir, hay cosas que en una cultura o en una sociedad tú aprendes de tus padres y lo pasas a tus hijos, y el hijo lo pasa a su hijo, en tal manera que viene a ser una tradición. Ahora, hay tradiciones neutrales. Por ejemplo, siendo de Tarma, una linda tradición tarmeña, la pachamanga, ¿no es cierto? De abrir el apetito para el almuerzo, pachamanga. Porque se va pasando la tradición de cómo hacer el hueco, cómo calentar las piedras y todo lo demás para hacer una buena pachamanga. Es una buena tradición. Pero hay otras tradiciones que son altamente peligrosas. ¿Saben por qué? Porque contradicen la revelación divina. Y cuando una tradición humana contradice la revelación divina, ya sabemos que debemos escoger, ¿no es cierto? Los fariseos tenían sus tradiciones. Algunas tradiciones uno podía pensar, está bien, ¿no es cierto? Por ejemplo, la ley decía, no trabajarás el sábado. Y fariseos preguntaban, ¿y qué es trabajo? Así que inventaron una serie de reglas para ayudar al judío a saber qué es trabajo. ¿Cuánto puedes caminar sin que sea trabajo? Y más de eso, ya estás trabajando, pues. Bueno, originalmente era para ayudar. Pero ¿cómo es el corazón humano, no es cierto? Y Cristo criticó, ¿se acuerdan? Una tradición de los fariseos. La ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Y ustedes han inventado una tradición que dice, esto ha sido dedicado a Dios. Así que lo siento, papá, no te puedo honrar porque esta tradición es para apoyar al templo o lo que sea. Y Cristo dice, ustedes a través de sus tradiciones humanas están reemplazando y negando la revelación divina. Y es ahí que la tradición humana se vuelve algo altamente nocivo y peligroso para la iglesia. Hermanos, hoy en día hay ciertas tradiciones que se vienen pasando de generación en generación, altamente peligroso para la iglesia. Una tradición es que la Biblia ha sido escrito por los seres humanos. Decimos, bueno, es cierto. Pero lo que ellos quieren decir es, porque la Biblia fue escrita por seres humanos, no hay que esperar que la Biblia no tenga errores. Porque errar es humano. Es más, si la Biblia fue escrita por los seres humanos, entonces esos seres humanos tenían cierta cultura. Y como sabemos, no todas las culturas son 100% confiables y los valores culturales van cambiando. Así que lo que está muy de moda hoy en día en las redes, es decir, la Biblia refleja una sociedad patriarcal heteronormativista. ¿Se entienden esas frases? ¿Ya? Patriarcal es fácil, ¿cierto? Heteronormativista, ¿qué significa eso? Dicen ellos, fue escrita por hombres que vivían en culturas donde lo heterosexual era normal y lo que no era heterosexual no está bien. Su cultura. Así que dicen, ¿qué encontramos en la Biblia? Textos que apoyan el patriarcado, textos que apoyan la sexualidad hetero. Eso es cultural. Hay que sacar esa cultura y quedamos con una Biblia que enseña otras cosas muy diferentes.
Ahora, esa tradición de tomar la Biblia como un documento humano viene del siglo XIX. ¿Ya? La teología liberal empezó esa tradición en el siglo XIX. Ahora, claro, la Iglesia siempre ha sabido que la Biblia fue escrita por hombres como Pablo. Pero la Iglesia también ha enfatizado, la Biblia tiene una doble autoría, humana y divina. En el siglo XIX decidieron obviar el lado divino, enfatizar el lado humano, y nace la teología liberal. La Iglesia evangélica, la nuestra, los evangélicos hoy en día, provenimos de un movimiento en la Iglesia protestante del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que rechaza la teología liberal y se establece una tradición evangélica. ¿Qué está pasando ahora? Hay personas en la Iglesia evangélica, hay seminarios que dicen ser evangélicos, pero que están tomando esta tradición de la teología liberal de enfocar la Biblia como un documento humano con limitaciones culturales para reinventar la teología y enseñar cosas muy, muy diferentes a la que hemos acostumbrado a escuchar. Por eso, hermanos, esta carta a los Colosenses es tan importante para nosotros. Lo que Pablo dijo hace 2000 años sigue siendo vigente hoy. No se dejen engañar por tradiciones humanas, que claro, tienen su argumento, tienen su forma de persuadir, de convencer, y lo que te van a decir es que todos los académicos aceptan esto, y te chantajean, ¿cierto? Yo he hablado con personas en las redes debatiendo estos temas, y cuando no saben qué más decir, sacan debajo la manga este argumento. Pero pastor, usted solo tiene un bachiller en teología. Yo fui enseñado por un doctor en teología, de las ciencias bíblicas, así que no me venga usted con esas cositas que usted dice. Te chantajeo, ¿cierto? Usando tradiciones humanas. Y hay gente muy engañada, hermanos. Yo he hablado con gente de la iglesia pentecostal, gente pentecostal que no cree en demonios y no cree en ángeles y no cree en el Espíritu Santo. Pentecostales, porque han estudiado ciencias bíblicas en algunas universidades o seminarios que no son ni bíblicas ni científicas. Es un peligro latente, hermanos. Y para que no digan que estoy aquí para maletear a algunos, ¿ya? Yo he conversado también con alguien de la Alianza Cristiana, que está en lo mismo, y que el año pasado renuncia a la Iglesia Alianza en las redes sociales, que tiene un blog, y habla peste de la Iglesia Alianza, pero por años estaba escribiendo cosas en blogs, en internet, que eran totalmente antibíblicos, pero él dice ser bíblico científico. No estoy hablando de teoría, no estoy hablando de lo que podría pasar más adelante, estoy hablando de lo que ya viene pasando los últimos 10 años. Y la gran mayoría de pastores y líderes ni cuenta se dan. ¿Por qué no? No tenemos tiempo de navegar el internet. No estamos escuchando estos blogs y estos podcasts para ver qué está pasando en las redes. Pero los jóvenes sí están escuchando eso. No vas a comprar libros sobre esto, porque estas personas no publican muchos libros, pero las redes, YouTube, podcast, está lleno de esto. Y nuestra juventud está consumiendo todo eso. Y los pastores ni cuenta se dan. Qué importante, hermanos, es volver a este pasaje. Nadie os engañe por tradiciones humanas. Y luego, ¿qué más viene? Tampoco los rudimentos del mundo. Así que no es solo un problema de elementos humanos, hay también problemas del mundo, rudimentos del mundo. Ahora, aquí es una palabra en griego interesante, rudimentos.
La palabra significa algo elemental, algo básico. Por ejemplo, la palabra aquí que Pablo usa, se usa del alfabeto. El alfabeto es lo básico, ¿no es cierto? Al niño se le enseña el abecedario, porque sin el abecedario no puedes leer nada y no puedes escribir nada. Así que lo fundamental de todo conocimiento humano es el abecedario. Y el apóstol Pablo dice, hay rudimentos que son del mundo y son altamente peligrosos para nosotros. Cuando Pablo usa la palabra mundo aquí, él está hablando de ese mundo en rebeldía contra Dios. Ahora, ¿cuáles son estos principios fundamentales? En el tiempo de Pablo, un principio fundamental era salvación por obras. ¿Has notado que esto es algo que todo el mundo concibe? Puedes examinar cualquier religión que tú quieras y al final todas las religiones dicen lo mismo. El ser humano se va a salvar según es bueno o es malo. Eso es básico, pero es falso a la luz de la Biblia, porque Pablo dice, somos salvos por Cristo, no por nuestras obras. Así que hay estos principios fundamentales. Hoy en día, hermanos, ¿saben un principio fundamental que atenta contra la iglesia? El racionalismo. El racionalismo empezó hace siglos con Descartes, que quería establecer toda creencia sobre la base de argumentos lógicos. Ahora, Descartes era un cristiano. No digo creyente quizás, pero un cristiano, cree en Dios. Pero el racionalismo se ha usado para ir en contra de Dios y la palabra de Dios. Pero cuando tú empiezas a hablar con algún académico, algún intelectual, rápidamente vas a chocar contra el racionalismo. Las personas todo el tiempo están pensando en su razón, en su razón, en su razón. Y las ciencias bíblicas ridiculizan al evangélico por su fe. No hay que, la fe está bien, pero la fe no se compara con el raciocinio. Y en el siglo XXI hay que ser racionales, racionalistas. Y la ciencia dice lo siguiente: no es racional que un muerto haya resucitado. Eso no es racional. No es racional que Dios se encarne en un ser humano. Eso no es racional. No es racional que la salvación de la humanidad dependa de la muerte de un hombre en la cruz hace 2000 años. Eso no es nada razonable. Así que mientras estamos sentados aquí, hay personas en iglesias que están reinventando, entre comillas, el evangelio para conformar el evangelio a estos rudimentos fundamentales del mundo, que es el racionalismo. Pero otro principio fundamental hoy en día no es solo lo intelectual, que es el racionalismo, es lo social también. ¿Has notado cómo el mundo ha cambiado tremendamente en sus conceptos sociales? Feminismo es un concepto ahora tan enraizado en la mente humana que se ha vuelto un principio fundamental que usan para atacar a la iglesia. También la ideología de género, los derechos humanos. Hay todo un conjunto de creencias que la sociedad ya ni argumenta si es cierto o no. Ya lo toma como un principio, se supone obvio que todo ser humano tiene que querer eso. Y claro, si el creyente con la Biblia se atreve a decir algo que va en contra de estos principios sociales que la sociedad ha tomado como básico, ya te van a perseguir, te van a maltratar.
Y hay mucha gente en la iglesia que no quiere ser maltratada. Hay muchos pastores que quieren ser bien vistos. Y como la sociedad está cambiando, ellos van cambiando con la sociedad y terminamos con algo que no es el Evangelio. En Colosas eso estaba pasando y Pablo escribe esta carta. En el siglo XXI, exactamente lo mismo está pasando en Perú. Y la pregunta es, ¿quién está alertando a la iglesia de esto? ¿Han escuchado pastores hablar de esto? ¿Han escuchado seminarios dar discursos y temas, sobre estos asuntos? No. Y la iglesia está caminando de frente a un tremendo engaño espiritual. Y es tiempo, hermanos, que despertemos a la realidad. Así que, ¿cuál es el antídoto, hermanos? A todo esto, ¿cuál es el antídoto? Bueno, Pablo lo presenta en versículos 9 al versículo 15. Y pueden notar cómo el apóstol Pablo, me encanta del apóstol Pablo, que al igual que Cristo, es muy sencillo. Yo aprendí en la universidad, cuando estudié la filosofía de la ciencia en la universidad, yo aprendí un principio en la ciencia muy interesante. Dice lo siguiente: si tienes dos teorías para explicar un fenómeno, una teoría es muy compleja, la otra teoría es muy sencilla, ¿cuál de las dos teorías probablemente sea la cierta? La filosofía de la ciencia dice, lo más probable es que la teoría más sencilla es la cierta. Porque el científico ha entendido que la creación, por toda la complejidad que tiene, al final las leyes son muy sencillas. Lo que tira para arriba, cae para abajo. Es muy sencillo, ¿no es cierto? No hay explicaciones, es algo sencillo. Y hermanos, cuando Cristo trataba temas profundos, ¿han notado en los evangelios cómo Cristo da respuestas muy sencillas? Ante la pregunta de la resurrección, vienen a Cristo con una historia bien compleja de hermanos y viudas y todo lo demás, y Cristo dice, ¿sabe qué? No sé por qué se hacen tantas preguntas. Todo depende del verbo ser en tiempo presente. Todo depende del verbo ser en tiempo presente. Yo soy el Dios de Abraham. Con eso contestó todo el debate de la resurrección. Con el verbo ser en tiempo presente, es lo más sencillo que hay en la gramática. Y el apóstol Pablo hace lo mismo. Las respuestas a preguntas complicadas, complejas, no son complicadas, son sencillas. Miren versículo 9, o al fin del versículo 8, fin del versículo 8. ¿Cuáles son las últimas tres palabras en la Reina Valera? En versículo 8. Las últimas tres palabras. No según Cristo. Esa es la respuesta. El problema, dice Pablo, el problema con las filosofías, las huecas sutilezas, las tradiciones de los hombres, los rudimentos del mundo, es que no son según Cristo. Así que lo único que necesitas para saber la verdad es tener a Cristo. Si tienes a Cristo, tienes las respuestas a todas las preguntas que quieres tener. Así que rápidamente, hermano, para terminar, ¿por qué Cristo es tan importante? ¿Por qué es imprescindible ser cristocéntricos? Aún en el siglo XXI, la época cibernética, de la inteligencia artificial, hermanos, nada ha cambiado en términos espirituales. La respuesta a cualquier pregunta sigue siendo Cristo. ¿Por qué? En primer lugar, ¿por quién Cristo es? Versículos 9 y 10. Vamos a avanzar aquí, creo. ¿Ya? ¿Por quién Cristo es? Versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquí está la respuesta a todos esos argumentos de falsas teologías y todo lo demás. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, una cosa que me fascina estudiando Pablo
es las veces que a Pablo le faltan palabras. Y Pablo siente que él quiere expresar algo y le faltan palabras. ¿Y qué hace Pablo? Suma palabras que aparentemente es una redundancia. Ahora, noten aquí esta redundancia en versículo 9. Hermanos, era suficiente que Pablo escribiera, porque en él habita corporalmente la deidad. ¿Ya? Suficiente, ¿no es cierto? En él habita corporalmente Dios. Suficiente. Pero Pablo piensa, no, hay que expresarlo un poco más fuerte que eso. Así que vamos a escribir esto, dice Pablo. Porque en él habita la plenitud de la deidad. Es más fuerte, ¿no es cierto? La plenitud de la deidad. Uy, dice Pablo, pero de repente los colosenses no lo van a captar bien, mejor añado otra palabra. Porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Pues redundante, ¿no es cierto? Porque si es Dios, se supone que es todo Dios. Y si es la plenitud, se supone que es todo. Pero Pablo añade palabras para enfatizar esto. Toda la plenitud de la deidad. Y luego Pablo añade una palabra más. Porque en él habita corporalmente. En un cuerpo humano como el nuestro. Toda la plenitud de la deidad. No necesita nada más. Contra cualquier tradición humana, contra cualquier filosofía, huecas sutilezas, rudimentos del mundo, Cristo. ¿Y por qué Cristo? Porque en ese ser humano está la totalidad de la plenitud de la deidad. Y Pablo dice, versículo 10, y ustedes están completos en Cristo. No vengan con esas ceremonias, no vengan con ese ascetismo, no vengan con culto a los ángeles. Tienen Cristo. En Él es más que suficiente. Y versículo 10, en segundo lugar, ¿por qué Cristo? Porque Él es la cabeza de todo principado y autoridad. En versículo 16, capítulo 1, versículo 18, Pablo dijo, Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué lindo saber que nuestro Salvador es la cabeza de la iglesia, pero Pablo aquí dice algo diferente. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Humano, angelical, satánico, demoníaco. Cristo es la cabeza de todo. Hermanos queridos, nunca se olviden que Satanás es un siervo de Cristo. Nunca se olviden de eso. No tenemos por qué andar temerosos que Satanás me va a ganar. Están en Cristo. Cristo es la cabeza de toda potestad y autoridad, hasta la satánica. Cristo vino hace 2000 años, ató al hombre fuerte. En la cruz del Calvario derrotó a Satanás. ¿Por qué andamos con temor? Si no estás en Cristo, tienes por qué temer. Y si como creyente no te estás sujetando a la cabeza, podías tener miedo. Pero si eres un creyente y estás viviendo bajo la autoridad de Cristo, Satanás no te puede tocar. No te puede tocar. Puedes ir a los lugares más peligrosos, enfrentar cualquier demonio con tranquilidad, porque estamos completos en Cristo. Y estos colosenses con temor a los ángeles y espíritus y demonios, no, dice Pablo, ¿no se dan cuenta quién es Cristo? Él es la cabeza de todo. Tranquilos, están completos en Él. Pero como si eso fuese poco, Pablo en versículos 14 y 15 habla de lo que Cristo hizo también, lo que Él hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Versículo 14, Él anuló el justo juicio de Dios. Somos pecadores y hay un decreto en contra de nosotros. ¿Cuál es este decreto?
el alma que pecare, esa morirá. ¿Hemos pecado o no? Hemos pecado. ¿Qué dice el decreto de Dios? Tienes que morir. Ese decreto genera en el hombre, la mujer, antipatía hacia Dios. El ser humano es enemigo de Dios por este decreto. El ser humano tiene miedo a morir por este decreto. Terrible decreto entre Dios y nosotros. ¿Y qué hizo Cristo hace 2000 años? Él vino y al morir en la cruz anuló el decreto por completo. Anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola de en medio entre Dios y nosotros, clavándola en la cruz. Ahora somos justos delante de Dios. Satanás no puede acusarnos, porque Cristo ya quitó el acta del decreto contra nosotros. ¿Qué más hizo en la cruz? Bueno, en la cruz derrotó a todas las huestes espirituales, versículo 15, despojando a los principados y a las potestades. Noten, está hablando de demonios. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás y los demonios están derrotados. Para el creyente, no nos pueden tocar, porque Cristo los derrotó a nuestro favor en la cruz. Subrayen esas palabras: despojándolos, exhibiéndolos, triunfando sobre ellos. Marquen esas palabras, recuérdalo siempre, lo que tienes en Cristo. Y en tercer lugar, en versículos 11 y 13, el apóstol Pablo habla de nuestra unión con Cristo. Estamos completos en Cristo porque estamos unidos a Él. Y esta unión con Cristo es una unión que se efectúa por la fe. ¿Qué dice versículo 11? Miren versículo 11. En Él, en unión con Él, ustedes fueron circuncidados. No hablando de una circuncisión física, hablando de una circuncisión espiritual. ¿Cuál es esta circuncisión? Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. ¿Quién echó de nosotros? Cristo lo echó. No está hablando aquí Pablo de lo que el creyente tiene que hacer. Está hablando de lo que Cristo hizo. Él nos circuncidó. Él mató al hombre viejo en nosotros. En segundo lugar, hemos sido sepultados con Cristo. Versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo. Hermanos, el viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, ese estado de condenación delante de Dios que tenemos por estar en Adán, ese hombre viejo ya fue crucificado hace 2000 años. Ese hombre viejo ya fue sepultado hace 2000 años. No lo hacemos nosotros, Cristo lo hace, ya lo ha hecho. Y hemos sido circuncidados. El hombre viejo ha sido sepultado. Y por nuestra unión con Cristo ahora hemos sido resucitados. El nuevo hombre ha sido resucitado. Versículo 12 al final, la segunda parte. Fuisteis también resucitados con Él. Ahora, ¿pueden notar este énfasis sobre unión con Cristo? Versículo 11, en Él, circuncidados. Versículo 12, sepultados con Él, en Él, juntamente con Él. Resucitados juntamente con Él. Hermanos, la palabra en griego aquí, cada palabra tiene la idea de juntamente con. Cuando Cristo murió hace 2000 años, esa persona que éramos en Adán murió hace 2000 años. No solo murió, lo enterró. Y hace 2000 años, cuando Cristo resucitó, nosotros también resucitamos con Él. Claro, lo apropiamos por fe en nuestra vida, pero la acción ya se cumplió hace tanto tiempo.
Y el resultado ahora es que tenemos vida eterna, versículo 13. Tenemos vida eterna con Él. Y nuestros pecados han sido perdonados. Ahora, hermanos, entiendan bien, Pablo aquí no está dando una clase de soteriología. Pablo no está dando una doctrina teológica de la salvación. Pablo está tratando un problema pastoral en la iglesia, enseñándoles doctrina cristiana para arreglar un problema pastoral. Pero qué hermoso esta doctrina del apóstol Pablo. Y hermanos, como evangélicos, tenemos que aprender esta doctrina de la salvación. Porque hermanos, saben que si no aprendemos bien esta doctrina, vamos a caer en exactamente la misma trampa de los colosenses. ¿Y cuál es esa trampa? Versículo 16. Nadie os juzgue. Se estaban juzgando entre ellos y también estaban expuestos al juicio de los inconversos, porque no tenían claro esta doctrina de la salvación. Hoy en día vas a encontrar que gente del mundo te va a juzgar. A veces gente de la iglesia te va a juzgar. Y si no tienes una buena doctrina sólida de la salvación, ese juicio de otros te puede desestabilizar y te puede llevar por caminos nada sanos para ti como creyente. Has dejado que alguien te juzgue si eres salvo o no, si eres santificado o no, qué cosa más te falta para ser completo, y te van a juzgar. Y tienes que saber quién eres en Cristo. Y finalmente, no dejes que nadie te prive de vuestro premio. ¿Cuál es el premio? La salvación. No dejes que nadie te quite la confianza de tu salvación. Porque nuestra salvación no depende de mis obras, de lo que yo hago. La salvación depende de lo que Cristo hizo hace 2000 años. No dejemos que nadie nos juzgue, porque no somos buenos cristianos, y nadie nos quite la confianza de la salvación. Con tal que estemos en Cristo, estamos completos en Él. Y hermano, que Dios nos ayude en nuestra vida cristiana también a entender estas cosas. El almuerzo ya pasó, hermanos, lo siento. Me van a juzgar a mí, me van a privar de mi premio del almuerzo. Hermanos, que Dios nos ayude a entender estas cosas. Antes de terminar, si hay alguna pregunta urgente que quieren hacer,